Quiero ahora saludar a José Antonio Colina, presidente de la Asociación de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Una buena noche, gracias por atendernos. Buenas noches, un placer saludarles a usted y a toda la prestigiosa audiencia por este programa. ¿Se esperaban ustedes algo contrario a lo que ocurrió hoy en el caso de Leopoldo López? Realmente no, esperábamos la sentencia que hoy fue dictaminada en virtud de que ese es un régimen que viola constantemente los derechos humanos de los venezolanos, que pisotea el imperio de la ley, que utiliza los tribunales para perseguir y para enjuiciar a todo aquel que se enfrente a esas políticas corruptas del socialismo del siglo XXI, y ya de por sí el encarcelamiento de Leopoldo López era ilegítimo y no esperábamos menos de un sistema judicial corrompido y podrido que sustenta a un Nicolás Maduro en el poder. Podría decir a la audiencia de las Américas, ustedes están en el exilio. Leopoldo López incluso decía que él prefería enfrentar a la justicia a pesar de que tal vez no le podría favorecer. ¿Qué le podría decir a las Américas cuando se está enfrentando un juicio que no necesariamente cumple con los derechos humanos, que es violatorio a las garantías individuales? Bueno, yo pienso que Leopoldo López hoy ha demostrado, ya prácticamente demostrado con su juicio que ha sido ilegítimo, ilegal, en donde se han forjado pruebas de que en Venezuela no existe justicia, de que en Venezuela no existe el imperio de la ley, que es un régimen anárquico que no solo viola los derechos humanos, sino que utiliza el sistema judicial y a los organismos policiales para perseguir opositores, para crearle e inventarle delitos políticos y encarcelarlos, y es la máxima expresión de la corrupción y de la falta de justicia en Venezuela. Con esto se está diciendo que Venezuela es un estado fallido, un estado forajido, al margen de la ley, y Leopoldo López es una prueba viviente de la ausencia y la falta de Estado de Derecho en el país. Yo respeto mucho su decisión de haber enfrentado a la injusticia en Venezuela, pero también los exiliados somos muestras y pruebas vivientes de la persecución y la violación de los derechos humanos. Hoy más que nunca tenemos que ratificar ante la comunidad internacional que por fin vea a Venezuela como un país que viola los derechos humanos, como un estado forajido, y realmente comiencen a aplicar los mecanismos internacionales para sancionar y para impedir el avance de un régimen que a todas luces lo que hace es violar los derechos humanos de todos los venezolanos y ahora también de ciudadanos de otras nacionalidades dentro del país. Señor Colina, Horacio Medina, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami, Estados Unidos, decía que es la radicalización de la revolución del régimen venezolano. ¿Estrategia política de cara a los comicios del próximo 6 de diciembre? No cabe la menor duda. Esta radicalización lo que busca de una manera directa y clara es mandarle un mensaje muy claro al liderazgo opositor que intenta organizar y estructurar una sociedad que está al borde de una efervescencia y que está buscando desesperadamente los mecanismos para salir de la corrupción y de la anarquía que existe en el país. Si vemos cómo Maduro, que es un dictador, ha ido avanzando en su estrategia, ha creado un caos y una anarquía en la frontera, ha intentado generar un conflicto con el hermano país colombiano, deportando a miles de ciudadanos que están legalmente dentro de nuestro país, y ahora con el juicio de Leopoldo López y la sentencia, termina de consolidar a una dictadura violatoria de los derechos humanos, una dictadura castrista comunista que utiliza el avasallamiento, la destrucción del enemigo político como herramienta para mantenerse en el poder. Y yo pienso que ante eso es un mensaje que el liderazgo opositor tiene que asimilar de manera clara, concentrar a toda la sociedad en torno a una plataforma de defensa de la voluntad del pueblo y entender que ante esta situación necesitamos estar mucho más unidos que antes, mucho más unidos que nunca, para poder derrotar un régimen que a todas luces busca mantenerse en el poder por la vía del atropello, de la arbitrariedad y de la fuerza. ¿La fusión de todos los rostros de la oposición tiene una cita el próximo 6 de diciembre entonces? Sin duda alguna, no cabe otra alternativa. Yo pienso que ante esta decisión arbitraria, ahora más que nunca, hay que salir con más empeño y con más énfasis, no solo a votar, sino a estructurar una estrategia para defender la voluntad del pueblo. Ya está visto que el régimen va a utilizar a sus hordas salvajes y va a utilizar la violencia para tratar de imponerse, pero hay que recordar que somos 30 millones de habitantes que queremos un cambio y que ante esta situación primero tenemos que tener un mensaje de unidad y estructurar a toda la sociedad en una sola plataforma firme para derrotarlos el 6 de diciembre y para poder realmente comenzar por la asamblea para darle la libertad a los presos políticos y devolverle la tranquilidad a toda Venezuela. Lina, se habla del dominio que tiene el Ejecutivo, en este caso, sobre los otros poderes del Estado, del judicial, del electoral. ¿Aún así acudir a unas elecciones en Venezuela? Sí, hay que acudir, pero más que acudir de manera clara y directa para votar, hay que acudir para utilizar la elección como una forma de organizar y de movilizar a la sociedad. No es solamente que la gente vaya a votar
por su candidato de preferencia, es estructurar una organización para la defensa de la voluntad del pueblo en las calles como tiene que ser y ver una manifestación contundente de más del 85% de la población enfrentando un régimen que utilizará todo su poder y toda su estructura destructiva para callar una sociedad. Pero no es una elección y no es una solución quedarse en las casas o no participar en el proceso electoral. Hay que participar y hay que organizarse para defender la voluntad del pueblo de Venezuela. Es un momento de dejar a un lado los temores, de dejar la indolencia y la indiferencia y realmente ponerse y apretarse los pantalones para defender la voluntad del pueblo venezolano, porque de lo contrario seguirán encarcelando a personas injustas, seguirán asesinando gente y seguirá manteniéndose en el poder una estructura delictiva que está destruyendo a Venezuela. Muy bien, agradecemos a José Antonio Colina, presidente de Asociación BEPEX, por habernos acompañado en el informativo. Muy buena noche. Muy buenas noches y gracias a ustedes por la oportunidad.